¿Listo? Bueno, Shabbat Shalom. Vamos a iniciar con el Shiur, dándole gracias al Eterno por permitirnos estudiar su palabra. Espero que el día de hoy el Eterno traiga buena palabra para nosotros en este día. Hashem, te doy gracias, Eterno, Eloá nuestro, Eloá de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, Eloá de nuestro Rey Santo Maestro, Yeshua Mashiach, por permitirnos este momento de acercarnos a ti por medio de tu palabra. Bendito eres tú, Hashem, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, que nos has dado la Torah. Amén y amén. Bueno, una alegría volvernos a ver para este Shiur, para allá, Bear. ¿Qué significa Bear? En la montaña, en el monte. En el monte, correcto. Ve en Ar Monte. Por eso encontramos Ar Sinaí y es efectivamente como inicia esta enseñanza. Esta parashá la encontramos en Levítico, capítulo 25, versículo 1 hasta el capítulo 26, versículo 2. Realmente es una de las parashot que son corticas. Es un capítulo y 2 versículos del otro. La Haftará está en Jeremías, capítulo 32, versículo 6 del 27. Y quiero iniciar solamente una breve reseña de la parashá, de la Haftará, porque cuando la leí en esta semana, o sea, el domingo pasado, fue lo primero que leí sobre la parashá, esa Haftará, y realmente me dejó conmovido. Si ustedes prestaron atención a la lectura de hoy, el contexto es que Jeremías está en la cárcel. Está en la cárcel. Justo antes de la invasión, ya están listos para ser invadidos por Babilonia. Y estando en la cárcel, él recibe palabra del Eterno donde le dice que va a llegar un primo para venderle las tierras a Jeremías, que está en la cárcel. O sea, llega el que está por fuera, el que está libre, a venderle las propiedades al que está en la cárcel. O sea, ya ahí empezamos como raro el tema. Sin embargo, inmediatamente el Eterno le dice eso, llega el primo, pidiéndole que por favor le compre las tierras, y no se dice cuál es la razón por cual necesita que le compre, pero muy seguramente la familia de Jeremías tenía la oportunidad de salir de Israel antes de la invasión como tal. Entonces Jeremías, dentro de la cárcel, hace la negociación, le pesa la plata, hace las escrituras delante de todos los judíos que están ahí, lo sellan, o sea, como en la notaría, y guardan ese papel, esa escritura. No nos vuelve a decir nada de la escritura de los primos del primo de Jeremías. No dice, por ejemplo, que el primo de Jeremías le haya dicho: estoy haciendo todo lo que esté a mi alcance para sacarlo de la cárcel. Nada. Simplemente coge su plata y se va. No dice más. Pero Jeremías hace que se guarde esa escritura en una jarra y la guardan. Y al final de la Haftará, Jeremías le dice al Eterno que él entiende lo que ha hecho, porque lo más posible fue que Jeremías no disfrutó de esas tierras. Pero Jeremías sabía que la tierra iba a ser ocupada, que iban a ser expulsados, iban a ser exiliados durante 70 años. Pero no perdió la esperanza Jeremías de que algún día familiares de él iban a encontrar ese rollo e iban a poder disfrutar de esa tierra que el Eterno les iba a dar. Es decir, que eso es algo que cuando yo lo leí me llenó de esperanza.
sabiendo que aún cuando pasemos las situaciones más difíciles, siempre el Eterno tiene algo para nosotros, siempre. Y si no es para nosotros, será para nuestros hijos. Y si no es para nuestros hijos, será para nuestros nietos. Eso me dejó con una gran enseñanza. Esa fue la primera gran enseñanza de esta semana, la Haftarah, que tenemos que tener mucha esperanza. Y el Código Real nos habla del Rivi cuando llega a la sinagoga en donde él creció y lee ese famoso pasaje de Isaías donde habla que la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, se posó sobre él y ha venido a dar libertad a los cautivos, a traer redención, a traer sanidad, es decir, que se revela como el Mesías de Israel, con todos los propósitos que el Eterno le dio para que hiciera. Al final, nadie lo va a respaldar ahí, muy poquitos. Y por eso dice, ustedes me irán a decir el famoso refrán, médico, cúrate a ti mismo. Y eso nos puede dar muchas más enseñanzas, pero pues no es el tema de la parasha del día de hoy. Pero es un pasaje tremendo en el cual está la promesa de redención, que es de lo que se habla como tal en esta parasha. Ahora sí, vamos a lo que dice la Torá, y a manera de resumen, muy rápido el resumen, nos dice que el Eterno le ordena a Moshe, o sea, ha pasado desde la salida del pueblo de Egipto, cuando llegaron a la tierra, al monte Sinaí, fue entregada la Torá, todavía el pueblo de Israel no se ha movido de ahí. Están casi ya por salir, por moverse, por empezar la travesía. Hasta el momento están ahí. Y el Eterno les dice, les da unas leyes que se van a proclamar para cuando el pueblo de Israel entre a la tierra de Israel. Es decir, que estas leyes no se cumplieron en el desierto. Eran para cuando el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida. Y entonces, ¿qué le dice? Que hay que dejar descansar la tierra al año séptimo. 6 años se cultiva, o sea, se puede trabajar la tierra, al séptimo se descansa. En ese séptimo año no se puede cosechar. No es que todo quedaba perdido ahí, solamente que la tierra daba el fruto, daba el fruto, pero nadie era dueño de lo que estaba ahí. O sea, yo tenía mis hectáreas o mi parcela, durante los otros 6 años se podía sacar provecho, pero el séptimo no. El séptimo, esa parcela deja de ser de mi propiedad, es del Eterno. ¿Podía coger el dueño de esa parcela para comer? Sí, claro. Pero no podía decir, voy a coger esto y voy a venderle a aquel un poquito, lo que sí podía hacer durante los otros 6 años, ¿ya? Sino que todo el mundo podía llegar y tomar de eso, podía tomar la viuda, el huérfano, podía comer los animalitos llegaban y comían de lo que había ahí, todo. O sea, la tierra descansaba, no tenían que ararla, no tenían que nada, o sea, simplemente se cogía de ahí, de lo que daba. Y luego nos dice que se ordena contar 7 veces 7 años. Ahorita estamos contando el Omer, que son 7 semanas. 7 semanas. Acá hay que contar, en este momento estamos contando 7 veces 7 semanas. Lo que el Eterno ordena es que ahora se cuente 7 veces 7 años. Y al año son 49. Y al año 50 la tierra tiene que descansar otra vez. Y este se llama Yobel. Lo anterior de cada 7 años es la Shemitah. Y acá estamos hablando de Yobel. En el año de Yobel se debe consagrar la tierra al Eterno. Igual otra vez va a descansar. Y ordena el Eterno que se debe hacer sonar el shofar en el día de jubileo. ¿Pero cuándo era el día de jubileo de Yobel?
El año 50, sí, pero ¿qué día? Me parece que era el 10º del 7º. Correcto, en Yom Kippur. En el día de Yom Kippur se hacía tocar el shofar. Y viene a raíz de ese año, del año 50, una serie de deberes sociales que tiene el pueblo de Israel, unos con otros. Por ejemplo, no se puede engañar a la persona. ¿Por qué dice el Eterno que no se puede engañar a la persona? Sucede que cuando, digamos en el caso de Jeremías, se venía el tiempo en donde cada 7 años o cada 50 años la persona podía comprar la tierra, pero al año 50 se tenía que devolver, o al año 7, dependiendo que estuviera más cerca. Entonces, la persona que iba a vender la tierra tenía que calcular cuánto vale la tierra y cómo se sacaba el valor de la tierra, dependiendo de cuántas cosechas podía dar. Entonces decía, esta tierra da 6 cosechas. Entonces, por el valor de la cosecha se sacaba el valor de la tierra. Pero ¿qué pasaba? Que mucha gente sabía que la tierra no daba 6 cosechas, sino que daba 5. Entonces, cobraba 6. ¿Qué estaba haciendo? Engañando. Entonces, eso era algo que no se podía definir exactamente cómo iba a ser el tema. Porque ¿quién asegura que son 6 o 5 o 4 cosechas? No se sabe. Pero el Eterno ordena que no se debe engañar a la persona. Ahora, si la persona tenía necesidad de vender la tierra y estaba seguro que iba a dar 6 cosechas, el que le iba a comprar le decía, no, yo le pago lo de 3 cosechas. ¿Estaba haciendo mal o estaba haciendo bien? Estaba haciendo muy mal, porque se estaba aprovechando de la necesidad del que necesitaba vender la tierra. Entonces el Eterno ordena que no se debe engañar, no se puede hostigar al prójimo. Ahorita vamos a hablar sobre la hostigación al prójimo. Prohibición de prestar dinero a los del pueblo de Israel con intereses, prohibición de aprovecharse de la pobreza. Recordar que el Eterno nos sacó de Misraín, prohibición de hacer ídolos o monumentos idolátricos y postrarse ante ellos. Y al final nos dice que debemos guardar el Shabbat. Otra vez, hace 8 días leímos que una de las leyes que estaban en la Parashá de Emor era guardar el Shabbat, y aquí otra vez nos recuerda el guardar el Shabbat. Entonces, como desarrollo de esta Parashá, vamos a encontrar algunos mandamientos que son importantes. Por ejemplo, prohibición de trabajar la tierra en el 7º año. No se puede. Y esto es algo muy interesante porque en la Parashá, que creo que se les compartió, de la fe que hay que tener en el Eterno, es que la tierra se podía coger la cosecha del año 6 y sembrar, ¿cierto? Pero en el 7º no se podía, se recogía la cosecha. Entonces, el año 6 se vivía de lo que daba la tierra. En el 7º no se podía sembrar, sino que se vivía de lo que daba la tierra. En el año 8º, entonces se sembraba. Y en el año 9º o el año 2º del nuevo ciclo, ya se podía cosechar. Es decir, que eran 3 años en los cuales la gente tenía que vivir por la fe del Eterno. Hashem les dice, en el año 6 les voy a dar el doble de la cosecha, para que ustedes estén tranquilos y se dediquen al estudio de la Torah, a otras cosas, a descansar, a dejar descansar la tierra. O sea, es algo que es sobrenatural, algo que realmente tiene mucha fe, porque mucha gente diría, pero ¿cómo no vamos a cosechar? ¿Qué es lo que pasa ahorita? Si no se trabaja la tierra, nos morimos de hambre. No, el Eterno prometió que eso no iba a suceder. Prohibición de realizar labor en los árboles durante el 7º año. Prohibición de cosechar lo que crece espontáneamente en el séptimo año. Cuando dice prohibición de cosechar, es ir y recoger para almacenar, que eso es cosechar, ¿sí? Y para vender, eso está prohibido. Se podía recoger para el consumo y para que las demás personas pudieran comer, pero no se podía cosechar para almacenar y esto. Prohibición de recolectar los frutos de los árboles en el 7º año, del modo que son recolectados todos los demás años. Precepto de contar 7 veces 7 años, o sea, había que contar los años. Precepto de hacer sonar el shofar el 10 del 7º mes
en el año de jubileo. Precepto de consagrar el año de jubileo. Prohibición de trabajar la tierra en el año de jubileo. Prohibición de cosechar el fruto de la tierra que crece espontáneamente en el año de jubileo. Y prohibición de cortar frutos de los árboles del modo que se le corta los demás años en el año de jubileo. Esos son los mandamientos que tienen que ver con el descanso de la tierra. Supremamente importante que encontramos en esta parashá, pero que ustedes pueden encontrar en los videos que están en el canal. De eso ya hemos hablado años pasados. Y nos vamos a dedicar en esta parashá sobre los deberes sociales, que es lo que debemos ser como personas. Anoche hablábamos con mi hijo de los dones del Espíritu. Son hermosos. Baruch Hashem, cada quien debe anhelar tener un don de discernimiento, don de profecía, don de poder hablar fluidamente, por ejemplo, el hebreo, don de enseñar, don de evangelizar, don de sanidad. Todo eso está perfecto. Pero al final llegamos a una conclusión, que son mejores los frutos. O sea, los dones el Eterno los da y nos los regala y eso no se va. Y los frutos es el trabajo que sí tenemos que hacer. Y entonces yo creo que la parashá y la Torah siempre nos va a llevar a eso. Nos da cantidad de preceptos, pero al final lo que cuenta es cómo los voy a desarrollar y cómo está mi corazón delante del Eterno y delante del prójimo. Y allí, delante del Eterno y en especial delante del prójimo, es donde uno demuestra si realmente tiene los frutos que el Eterno quiere que tengamos. Si buscamos una guía de cómo vivir mejor, de cómo debemos trabajar, cómo debemos dirigirnos al Eterno, cómo debe ser nuestro comportamiento en casa con nuestros semejantes, debemos buscar en la Torah. Pues allí encontramos todo el manual de vida. Es allí donde el Eterno dejó todo el legislado para nuestro vivir. Y nos encontramos en esta parashá con algunos preceptos que el Eterno nos dejó para que podamos convivir. El primer deber social es dejar descansar la tierra, como ya lo dijimos. ¿Por qué razón? Porque así de esa manera también se empieza a desarrollar ese espíritu de misericordia que debemos tener con nuestro prójimo, ¿sí? Ya que la tierra durante ese año no es propiedad de nadie, es tierra del Eterno. Todo el que tuviera necesidad podía ingresar a los campos y tomar lo que necesitara durante ese año. Todos estaban en igualdad de condiciones, pero además sucedía algo muy interesante. Es que el año séptimo y en el año 50 también todo el que tenía deudas se redimía. Todo. Ya un segundo, amor. Las personas que trabajan en servidumbre por deuda, o sea, el siervo hebreo, que de esos ya hemos hablado, quedaban libres. Es decir, que una persona que se empleaba como siervo, porque quedó en bancarrota, porque había robo y no tiene cómo pagar, entonces al año séptimo toda la deuda quedó perdonada y esa persona es libre, a no ser que haga un pacto y diga, no, yo quiero seguir trabajando para mi Señor. Entonces ya había otra situación, las condiciones cambian y seguía como siervo. No importaba cuánto debieran, si debía mucho o había pagado o debía poco, igual era libre. Es por eso que este tiempo era esperado por todos, pues el ser humano no puede oprimir a su congénere, a su prójimo a perpetuidad. Estar ahí pagándole toda la vida, ¿no? Hay un momento en el cual hay que parar esas cosas. El Eterno fijó plazos para que todo se pudiera reparar, para que todo se equilibrara nuevamente. Pregunta. Aún el año séptimo lo siguen cultivando, sigue esa tradición, sigue el pueblo. Creo que en los kibbutz, aunque este es un mandamiento para todo Israel, solamente los que son religiosos en los kibbutz guardan la Shemitah y el Yoel, ¿sí? Creo que la última actualización que se hizo del jubileo fue en el siglo pasado precisamente, creo 1800 algo, no me acuerdo, yo estuve leyendo algo sobre eso. Entonces en los kibbutz en Israel
lo guardan, pero no en toda la tierra de Israel. ¿Sí? Todavía no somos una teocracia, todavía estamos bajo con un modelo democrático. Pero entonces no en todo Israel lo guardan, pero sí en los kibbutz tengo entendido que sí lo hacen. Sí lo hacen. Muy bien. Cuando ustedes vendan una mercancía a su prójimo o compren de la mano de su prójimo, no se estafen unos a otros. O sea, es algo tremendo. Algunos de los preceptos que nos dice la Torá al respecto dice: precepto de hacer justicia entre un vendedor y un comprador. Prohibición de estafar a alguien cuando compra o vende. Miren, está muy dado en el ramo en que yo me he movido durante mucho tiempo del transporte. Y uno escucha de personas que dicen: ¿cuánto kilometraje? Dicen: no, es que yo tenía un carro que lo vendí muy bien. ¿Qué kilometraje tenía? No, el carro tenía 200.000 kilómetros, pero lo vendí como si tuviera 100.000. ¿Qué hacen? Bajan el tacómetro y lo devuelven. Entonces le quitan 100.000 kilómetros. El que lo compra confiado en que compró un carro de 100.000 kilómetros. Resulta que el carro ya tiene 200.000, ya está casi el motor para sacarlo, para dañarse. Eso es engañar. Engañar. O el comprador que sabe que el precio justo del carro es 30 millones y dice: no, yo le voy a dar 20, si le sirve bien o si no, no. Y entonces le está quitando al que está vendiendo por necesidad una buena cantidad. Y dicen, no, y tienen la desfachatez de decir: no, yo le robé el carro a esa persona. Vea, me salió en tanto. Y lo dicen con honor y con orgullo. Es algo terrible. Algo en lo cual nosotros no podemos caer, ¿cierto? No solamente con carros, sino con todo. Tenemos que ser justos en lo que vendemos, justos en lo que compramos. Pero el versículo de hoy lo vamos a analizar y está en Levítico 25:17. Y encontré 3 versiones. El versículo dice así: entonces no se estarán engañando el uno al otro. Temerás a tu Dios, puesto que yo soy quien soy, el Eterno tu Señor. Eso dice la versión de la Torá con Rashi. En la versión de la Nueva Biblia Viva dice: teman a Dios y no le hagan daño a su prójimo, porque yo soy el Eterno. Y la última versión, que no encontré cuál es la versión, eso es lo más triste, pero no está. Pero dice esa versión así: no se hostigarán uno al otro. No se hostigarán uno al otro, sino que temerás a tu Dios, pues yo soy el Eterno tu Elohim. Y basándome en esa última versión, es donde vamos a desarrollar la clase de hoy. Lo primero que debemos entender cuando leemos este pasaje es qué es hostigar. Porque si el Eterno está mandando que no se hostigue uno al otro, pues tenemos que saber qué es hostigar. Entonces, vamos a lo que dicen el diccionario, las redes. Entonces vamos a mirar qué es hostigar a una persona, qué produce eso cuando hostigamos a una persona y qué tipos de hostigamiento hay. Entonces, ¿qué es hostigar a una persona? Hostigar a una persona es perseguirla, molestarla, o sea, fastidiarla, burlándose de esa persona. Cuando uno coge a una persona y está burlándose de esa persona a toda hora, la está hostigando. Contradecirle a todo, porque sí, porque no. Y a toda hora le estamos contradiciendo y nunca estamos de acuerdo, porque siempre creemos que nosotros tenemos la razón y la verdad. Y estamos ahí encima y puyando y puyando y puyando. Y eso sí que pasa en nuestras casas. Tenemos que tener cuidado de no hostigar a la gente.
Hostigar también es hacer actividades que buscan dañar o destruir al enemigo. Es otra acepción, pero más a nuestro prójimo, mirando a ver cómo la hago caer, mirando a ver cómo le encuentro, cómo le pongo el palito en la rueda, cómo hacemos que esa persona pise el palito para poderlo acusar. Eso es hostigar. ¿Listo? Ya sabemos que es hostigar. ¿Algo más se les ocurre que podría ser hostigar? Hola Israel. Hasta ese momento eso es hostigar. Ahora, ¿qué produce el hostigamiento? Estrés. Digamos en los colegios, bullying, ¿cierto? Lo que conocemos como bullying ahora, que es un tipo de violencia juvenil que amenaza el bienestar de los otros jóvenes. Y en los colegios sí que se ve el hostigamiento. Y cuando está el matoncito que dice deme su lonchera porque si no le pego, o si no nos vemos allí, o respóndame, dígame cómo es el examen, o si no tal, es hostigar. El acoso puede producir lesiones físicas ocasionadas por la persona que está hostigando, pero a la persona que está recibiendo el hostigamiento va a tener problemas sociales. ¿Por qué? Porque no se puede desarrollar como persona en una sociedad. Además le va a traer problemas emocionales. Mucha gente llega al suicidio, el cielo no lo permita. Y problemas académicos, las personas que están estudiando y mantienen al matoncito encima, pues no se puede desarrollar tampoco académicamente. Y en la casa, violencia emocional, creo que se llama así. Violencia física, hacer ver a la otra persona como que no es nada. Cuando los esposos maltratan a sus esposas, cuando sus esposas maltratan a los esposos, cuando los hijos cogen a los papás a regañarlos como si fueran los hijos, ¿cierto? Como que se cambia el rol. Y arrancan y se paran y empiezan a hacerle así, como que entienda lo que le estoy diciendo. ¿Qué produce eso en una persona? Pues cosas muy malas. Son cosas de las cuales el Eterno nos dice que no podemos estar haciendo. Tenemos que respetar al ser humano. No hostigarlo, haciendo creer que solamente uno es el que tiene la razón y la otra persona no se puede equivocar. Ahora, ¿qué tipos de hostigamiento hay? Miren, en cuanto al acoso en los hogares, ¿cuántas mujeres, Dios mío, Señor, han perdido su vida? Llegan al feminicidio y otras, el cielo no lo permita, se suicidan, matan a sus hijitos para no tener que ellos, la persona entre en una depresión emocional tan tremenda que mata a sus hijos y luego se mata a ella. ¿Por qué mata a sus hijos primero? Para que no vayan a sufrir lo que ellos están viviendo. Yo conozco de carne y algo que sucedió. Yo estaba pequeño, pero lo vi una vecina. Mató a sus 2 hijos y luego ya se colgó. Fue terrible, fue triste. Pero ¿cómo sería el acoso en la cual estaba esa señora? De desesperada de tomar esa decisión. Solamente ayer aquí en Bogotá encontramos un caso de 4 personas muertas. La mamá, los 2 niños y luego el papá. ¿Qué se cree? Que el tipo mató a la mamá, a los hijos y luego se suicidó. Estamos enfermos emocionalmente. Está hostigado, dicen que era por deuda. Está hostigado. Terrible. Tenemos que tener cuidado. Por eso el Eterno dice, no se hostiguen el uno al otro. Prohibido. Y eso fue lo que me llamó la atención de esta parashá. Ni siquiera la tierra, el perdonar, nada de eso, sino hostigarse uno al otro.
tratar de hacer caer al otro, tratar de mirar a ver cómo le hago la maldad al otro. ¿Qué tipos de hostigamiento hay? Por lo menos 3 tipos. El acoso verbal consiste en decir o escribir cosas desagradables. Usted no sirve para nada. Usted es un mantenido. Es que usted no hace nada. Es que usted no sé qué. Es que usted es un burro, mijo. Es que usted no entiende nada. Es que yo me la paso trabajando y usted durmiendo. Hay cosas que decimos y hacemos que en este momento se ven tan deportivas, pero que causan un daño tan terrible en la vida de las personas. El acoso social, a menudo denominado como acoso en relaciones, consiste en dañar la reputación o las relaciones de una persona. No hay nada más que cueste que es uno guardar su buen nombre para que alguien llegue y se lo pisotee. Eso es tremendo. Usted puede tener un aviso en un negocio, puede cambiar el nombre del aviso y no pasa nada, pero usted no puede cambiar su nombre. Y eso es lo que más vale. El nombre de uno, eso es lo que más vale. Todavía creo, yo creo todavía en eso, que el nombre de uno, su reputación, como ha sido, eso vale mucho para que llegue alguien y lo difame. Eso es hostigar. Y el acoso físico involucra dañar el cuerpo o las posesiones de una persona. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? La Torá prohíbe hablar mal de nuestro hermano. No se hostigarán unos al otro, sino que temerás a tu Elohim, pues yo soy el Eterno tu Dios. A este respecto, entonces vamos a entrar a un texto muy bonito que se llama Mesilat Yesharim. ¿Qué significa Mesilat Yesharim? La senda o el camino de los justos. Es un libro que en algún momento tenemos que ponernos a estudiar, porque habla de ética, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos con el prójimo. Entonces, aquí se nos va a hablar de esos pecados que nos llevan a ese acoso. Ahora hablemos de los pecados sociales, generados como resultado de las relaciones entre los seres humanos y su aglomeración, o sea, el resto de la gente, como el abuso verbal, causar vergüenza a otros, proporcionar deliberadamente un consejo falso a otra persona, el chisme, el odio al prójimo, la venganza, proferir juramentos, mentir y profanar el nombre divino. ¿Quién podría arguir que está limpio de esos actos o que está limpio de culpa? ¿Quién de nosotros puede decir, oiga, yo nunca he hecho eso? Baruch Hashem. Sus ramificaciones son múltiples y sutiles, a tal grado que cuesta mucho trabajo cuidarse de ellas. Abuso verbal, o nada, significa eso en hebreo, abuso verbal. En términos generales, la prohibición de abuso verbal consiste en que una persona diga en presencia de su prójimo algo de lo cual éste se avergonzaría. Está prohibido avergonzar a una persona en público. Y con mayor razón está prohibido decirle algo directamente con el propósito de que se avergüence o realizar un acto que le provoque vergüenza. A esto se refiere el Talmud cuando dice el capítulo Asab, si se trata de un Baal Teshuvah, ¿se acuerdan que es un Baal Teshuvah? Estuve hablando la semana pasada de esto, una persona que se arrepiente y quiere enmendar su vida, ¿cierto? No se le debe decir, recuerda los actos que hacías antes, ¿se acuerdan? Y les conté una historia. Recuerda los actos que hacías antes. Y si le acosan enfermedades, no se le debe hablar como le hablaron sus amigos a Job. O sea, uno no puede avergonzar a una persona. Y además, si una persona está enferma
No puede ir uno a decirle lo que le dijeron los amigos a Job. ¿Qué le dijeron los amigos? Le dijeron, ¿recuerda acaso cuándo ha perecido un inocente? ¿O dónde han sido aniquilados los rectos? Al decirle esto a Job, que había perdido a todos sus hijos y era quejado por una enfermedad terrible, sus amigos querían decirle que a pesar de lo que él afirmaba de sí mismo, ¿qué decía Job mismo de él? Que era un tipo justo, que era un tipo que amaba al Eterno. Entonces los amigos le decían, no señor, en realidad usted no es inocente, porque el Eterno por eso le trajo sus sufrimientos. Entonces quiere decir que usted es culpable y por eso el Eterno lo estaba castigando. Tenemos que tener cuidado. En eso yo he insistido muchas veces, a que la persona está pasando por una dificultad financiera, es que eso a la fija está pecando. O como decían en una iglesia cristiana que conocí en tiempo, hermanito, está mal, vaya y ayune y pídale perdón a Dios porque usted está pecando. Y no lo dejan de pecador. Y el que está enfermo sí que peor. Si el que está mal económicamente está pecando, ¿cómo hará el que está enfermo? ¿Qué estará haciendo? Eso está prohibido. No lo puede hacer. Hay una historia, a ver si me acuerdo, que dice que el rey David estaba dando una clase, Shiur, el rey David. Y entonces un estudiante le dijo, rey, ¿qué se debe hacer con una persona a la cual cometió adulterio y mató al esposo? ¿Esa persona tiene perdón? ¿Tiene perdón de Dios? ¿Con qué propósito lo hizo? Para avergonzar al rey. Y el rey le dijo, esa persona que se arrepintió obtuvo perdón del Eterno, pero aquel que avergüenza a su prójimo no tendrá perdón de Hashem. Algo así es la historia. Es decir, avergonzar a una persona en público es como asesinarla. La está matando totalmente. Por ejemplo, dice aquí el texto, si arrieros le piden grano para transportar, no se les debe decir, vaya con fulano que él vende grano, sabiendo que en realidad nunca lo ha hecho, porque le va a hacer perder tiempo, le está dando mala información, lo está haciendo avergonzar. Al respecto, por ejemplo, le dicen a él, venga, es que necesitamos unas sillas para tal, no, vaya donde el hermano Johanan que él hace, no, yo nunca he hecho una silla. Solo para quitarse a esa persona encima, está prohibido, no se puede hacer. O sí, no dar indicaciones falsas. Indicaciones falsas, correcto. Al respecto, los sabios talmúdicos ya afirmaron, es peor el abuso verbal que el engaño monetario. Es peor abusar verbalmente de una persona que el engaño monetario, ya que al respecto, al primero la Torá dice, temerás a Dios, temerás al Eterno, no hostigarás a tu hermano. ¿Por qué? Temerás al Eterno. Pero respecto al segundo, no se dice temerás al Eterno. Sí, es que hay un dicho que dice que duele más un maltrato de un mano que un puño. Tal cual. Tal cual. Un maltrato emocional a alguna persona lo puede dejar. Vea. Y algo físico. Temerás a tu Dios, dice Baikra 25:17. El versículo completo es, no abusarán, no se hostigarán uno del otro, sino que temerás a tu Dios, pues yo soy el Eterno tu Elohim. Este versículo lo prohíbe totalmente el maltrato verbal, el hostigamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que temer al Eterno. Pero con respecto a lo segundo, una pérdida económica, el versículo en Baikra 25:14 dice que prohíbe el engaño y el abuso en asuntos monetarios. Dice, cuando uno de ustedes venda una mercancía a su prójimo o compre de la mano de su prójimo, no estafará a su hermano. Es el mandamiento. Pero no dice
deben temer al Eterno. Si no está, dice, no me vaya a estafar, pero no dice no temerás al Eterno, lo que sí dice de hostigar al hermano. La implicación es que el abuso y el hostigamiento verbal constituyen una práctica que demuestra una mayor falta de temor a Dios que el simple engaño o la estafa monetaria. Y eso es más grave aún cuando sucede en público. Al respecto, la Mishnah explícitamente enseña: quien hace palidecer el rostro de su compañero en público no tiene parte en el mundo venidero. Y Rabí Gisda decía: todas las puertas del cielo se han cerrado a la oración, excepto las puertas reciben los rezos motivados por el abuso. O sea, las puertas del cielo se pueden cerrar para cualquier oración, pero la persona que ora porque ha sido abusado verbalmente, esa oración sube al cielo. Por su parte, Rabí Eleazar dijo: el santo bendito es todo lo que ora por medio de un agente, excepto el abuso. Y los sabios también dijeron: frente a 3 casos, el pargot celestial, el pargot es como una separación, dice, entre los ángeles y el Eterno. Frente a 3 casos, el pargot celestial no se cierra, y uno de ellos es el abuso. Una persona que viene siendo abusada puede levantar su clamor al Eterno, y el Eterno lo va a escuchar. ¿No escucharon la noticia ayer? De una chica que venía como del Amazonas, bueno, por allá, venía por allá y resulta que vino y la cogió una señora y la empleó en su casa, pero la abusó, o sea, totalmente la tenía como esclava. Y ella ayer contaba, casi me hace llorar, decía todo lo que la señora le había hecho, y resulta que ella, bueno, dio con alguien que le permitió que ella lo denunciara, y la jefa la metieron a la cárcel, está en la cárcel. Imagínate, Que la abusó claro. de una manera y la tuvo que indemnizar, o sea, de todo, y sobre todo la privó de la libertad. De una la metieron a la cárcel, le dieron creo que 15 años. Imagínate que el Eterno, cuando decide que vaya Moshe a liberar al pueblo, ¿por qué lo hace? Porque ya está. ¿Qué hizo el pueblo? Clamó al Eterno. Mientras no clamaron, era porque seguramente estaban muy tranquilos con lo que estaba pasando. Ya se sintieron. Pero cuando ya clamaron al Eterno, esa oración, derechito, llegó al cielo, e inmediatamente el Eterno se puso manos en el asunto. La redención. Esto es tremendo. Vea, esto que estamos estudiando hoy es tremendo. No lo podemos dejar que se nos olvide solamente. Y lo que tú dices de los negocios, también yo escuché a Abraham Cohen, que él decía que, por ejemplo, cuando una persona, que llegaban muchas personas a él diciéndole: ay, ajá, quiero hacer un negocio, mire este negocio, me voy a ganar tanto, no sé qué, decía: usted mínimo para abrir ese negocio tiene que estudiar conmigo 5 años, mínimo. Porque, y él decía eso, decía: ¿por qué? Porque es muy delicado abrir un negocio y lucrarse estafando al otro, diciéndole mentiras al otro, que puede ser que la haga, pero en un tiempo se estalla y eso no, o sea que hay que tener mucho cuidado, o sea, minucioso, y no, hay muchas personas que tienen negocios y se la pasan diciéndole mentiras a los clientes, no, o sea, hay que hablarles desde un principio cómo es, y el cliente dice sí acepto o no acepto. Correcto. ¿Sí? Pero que eso es gravísimo, y no solamente en la parte monetaria, o sea, en la parte Espiritual, personal, es tremendo. de la persona es, entonces les hay que tener, y tiene que estudiar muy bien las leyes, de cómo es que usted va a tratar a su hermano que le está, que o sea, usted se está lucrando, ¿sí me entiende? Entonces que eso también va en la parte. En los negocios la ética es social, demasiado exactamente. importante. Sí, o sea, que no, que decirles mentiras, estafarlos, decirles le vendo una cosa y le llega otra, o sea, eso es delicadísimo, eso no. Correcto. No, o sea, siempre hay que hablar con la verdad: mira, esto trae así, así, usted decide si lo compra o.
y ya uno está más tranquilo. Pero Los peores casos de corrupción que se ven en el país, por ejemplo en las obras públicas, un puente que se cae. ¿Por qué se cae un puente? Porque los estudios dicen que toca que le metan 4 varillas a la viga y le meten 3. Estoy poniendo un ejemplo bobo, bobo, ¿sí? Y entonces dice, tiene que llevar tal cimiento, tiene que tener tal pilote, y ese pilote tiene que traer tantas varillas a tanta distancia, y el hormigón que tienen que utilizar es de esta medida, tanto de hormigón, tanto de gravilla, tanto de cemento, tanto de arena, todo tal. El secante tiene que ser tal, todo tiene que estar medido. ¿Y qué hace el contratista corrupto? Si le quitamos una varilla por cada piloto, nos ahorramos tanta plata. Y si le quitamos un poquito a esto y otro poquito aquí, la gente no se va a dar cuenta y nosotros nos vamos a llenar. Y al final, ¿qué pasa con el puente? Se cae. Y mientras tanto el corrupto ya se ha ido del país, está disfrutando de su plata por otro lado. Terrible, pero es lo que vemos. Continuamos. Incluso cuando se trata de cumplir un precepto que está en la escritura, de la cual ya he enseñado aquí en estas clases, es la tojeja, reprender a una persona. ¿Se puede reprender a una persona que está pecando? Claro que sí. Dice la escritura, ciertamente reprenderás a tu prójimo. Tiene que hacerlo. Si está pecando, hay que decirle que está pecando. Los sabios dijeron, se podría pensar que este versículo permite amonestar al prójimo incluso si su rostro se altera. Para descartar esa suposición, este versículo precisa, y no portarás pecado a causa de él. O sea, por más que esté haciendo algo malo, si uno le va a reprender, toca hacerlo con amor, hacerle caer en la cuenta de su error. Si la persona está robando, no le puede decir, usted es un ladrón desgraciado, que le caiga un rayo y lo mate. O cogerlo delante de toda la comunidad y decirle, mire, les presento aquí a un ladrón. No. ¿Qué hay que hacer con una persona? Hablarle, hermano, estás haciendo mal estas cosas, me di cuenta de aquello, estas son las pruebas. Pilas, o sea, tratar de llevar, encaminar. Como la parábola, el midrash del Ribí, una ovejita se fue y hay que ir a buscarlo allá, pero con amor, traerla, ganarla para otra vez volver. Eso es tójica. A partir de todas estas afirmaciones de los sabios, podrás darte cuenta hasta dónde llegan las ramificaciones de la prohibición de abusar de los demás y qué tan duro es el castigo por violarla. O sea, ya entendimos qué es hablar mal de la gente, ¿no? Lo que hemos dicho acá. Ahora miremos otro aspecto: aconsejar a otras personas. Miren, esto es igual que hablar mal. Ay, ven, yo te cuento lo que me está pasando. Y le cuenta y no, sepárate, más bien. Hágale lo mismo, mija. No, hermano, ¿usted cómo se va a aguantar eso? Póngale los cachos. Consejos así, ¿cierto? Y no solamente en cuestiones de pareja, sino en cuestión de todo. Respecto a dar consejos, el Midrash Torah Kohanim se enseña el versículo que dices, no pondrás un palo delante de un ciego. Es un versículo que creo que la semana pasada, no, hace 15 días en la Parashá Kedoshim lo tocamos así por encimita. La Torah dice, no ponga tropiezo delante de un ciego, no lo haga tropezar. ¿En la cabeza de qué persona cabe que yo veo a un ciego y le hago zancadilla para que se caiga? Tiene que ser uno muy malo para llegar a hacer eso. Entonces, ¿a qué se está refiriendo la Torah? Se refiere a no poner obstáculos delante de quien es ciego en un asunto. En un asunto. Si alguien te pregunta si una cierta mujer es apta para casarse con un Cohen, no le digas que sí, aun cuando sepas que la mujer no califica para ser esposa de un Cohen. Por ejemplo, me ponía yo a pensar con mi hijo que está próximo a casarse. ¿Quién tiene más experiencia en el matrimonio, él o yo? Yo tengo 28 años de matrimonio.
Él hasta ahora va a empezar. Si él me pide un consejo, pues yo tengo que darle un consejo a él sabio, ¿cierto? Pero si él le va a pedir un consejo a una persona que ni novia tiene, pues muy posible la persona que no tiene ni novia, pues le dirá algo, pero no el consejo que él está esperando. Y así como todo en la vida. Si alguien viene a ti para pedirte un consejo, no le proporciones un consejo inadecuado para él. Por ejemplo, no le digas, vende tu campo y cómprate un burro, con el propósito de aprovecharse de la situación para quitársela. Pero dice, venga, venda el campo y cómprese un burro, pero yo le compro el campo. Se está aprovechando. ¿Sí? Le compra el campo y le deja el burro. Más se lo regala. Pero sabe que ya se ha ganado por la necesidad de esa persona. Y si dices, le di un buen consejo, eso es algo que solo el corazón de cada quien sabe. O sea, nadie puede juzgar el consejo de otro. Decir, oiga, ¿usted por qué le dio ese consejo? ¿Usted por qué le dio tal consejo? Nadie sabe si ese consejo es bueno o no, porque solamente lo sabe el corazón de cada quien, como se declara, y temerás al Eterno. Es decir, cuando vayamos a dar un consejo, recuerden que el Eterno lo está escuchando. Y por temor al Eterno no podemos dar un consejo que al final vaya en detrimento de la persona. No puede ser, no se puede hacer. De lo anterior aprendemos que tanto en el asunto que le concierne en forma personal como en el que le concierne en absoluto, la persona está obligada a proporcionar un consejo verdadero, puro y evidente al que se lo solicite. Date cuenta de que la Torá conoce a la perfección la mente de los que engañan. Y no estamos hablando aquí de tontos, no, estamos hablando de personas que conocen, que saben, pero que dan un consejo negativo para dañar a otra persona. Es por esta razón que los sabios agregaron, y si dices, le di un buen consejo, eso es algo que solamente el corazón de ustedes sabe. ¿Cuántas veces por día la gente comete este tipo de errores al dejarse llevar por un fuerte deseo de ganancia? En la bolsa de valores, en los negocios, ¿no? Sí que se da eso. Venga, yo le aconsejo que compre acciones porque tal. Y sucede que, ¡pum!, quebrados. La Escritura va declarando explícitamente qué tan grande es el castigo. Maldito es el que haga errar a un ciego en el camino. O sea, dar un consejo malo es traer uno para la vida de uno maldición. No para el pobre ciego, porque por eso el pobre ciego está pidiendo ayuda. Para el que lo hace tropezar, trae maldición. Eso se ve mucho en las cuestiones familiares o eso. A una mujer que le fue mal en el matrimonio quiere que la amiga le vaya igual que a ella y le da consejos Por ejemplo. tremendos. Solo para que viva lo que... Sí, para no estar sola en su desgracia. No estar sola en su desgracia. A todo aquel que se presenta para pedirle un consejo, el individuo recto tiene la obligación de proporcionarle el mismo consejo que se daría a sí mismo. Más o menos exactamente, no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Entonces, primero, consejo. Lo digo delante del Eterno y con temor. No pidan consejo a alguien que no sepa. Ustedes no pueden pedir consejo a cualquiera, no puede ser. Y cuando pidan un consejo, pues por lo menos de alguien que tenga temor de Hashem. Y si es a ustedes al que le piden el consejo, si no saben qué decir, es mejor decir, espérate, yo estudio, miro qué dice la Torá, qué dicen los sabios, qué dice la halajá, qué dice oro, y luego te puedo dar un consejo. Tal cual. Porque si no, eso es rapidito que uno va aconsejando.
lo que dijo Israel. De pronto ese es otro que me va a acompañar en la desgracia, entonces no voy a estar solo. Cuidado con eso. Continuamos con el Mesilat Yesharim. Cuando este libro escribe acerca de las cosas que nos alejan de la reflexión, una de ellas es la broma. Interesante. Ya hablamos de avergonzar a una persona, ¿cierto? De dar un mal consejo. Ahora, la broma. ¿Acaso ser jovial, decir un chiste está mal? No, ¿cierto que no? Pues realmente no. Para allá vamos. Miren esto tan tremendo. Con esto voy a terminar la clase de hoy. Ya que les ruego que me den 10 minuticos más. Quien está metido en ella, en la broma, es como quien está naufragando en medio del océano. Y es imposible salir de allí. Ya que tomarse todo en chiste es el problema. Usted puede decir una broma. Y aquí abren las enseñanzas, no falta el que eche el chiste. Y está bueno, y todos nos reímos. Hasta el more mismo se manda el apunte. Pero ustedes imagínense que toda la enseñanza fuera chiste, 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 broma para allá y broma para acá. Nadie lo va a aguantar. Y así es en la vida. Tomarse todo en chiste genera que la mente no reflexione acerca de lo que ve, acerca de lo que está pasando. Y va por la vida a los tumbos, como un borracho, a quien no se le puede dar una directiva. Si nosotros tenemos a nuestro lado una persona que cualquier cosa, por más seria que sea, a todo le saca chiste, pues al final uno termina de dejar de confiar en esa persona. No es una persona confiable, es una persona que a todo le está sacando chiste y nada se toma en serio. Shalom Amelech explica que por medio del chiste la persona puede transgredir los peores crímenes, o sea, puede cometer los peores crímenes y hacer cosas que nunca hubiera imaginado hacer. ¿Por qué? Ya que con la burla la persona inconscientemente va borrando ese límite que cada uno de nosotros tenemos de cosas que jamás haríamos. A punta de ese chiste y esa broma, hay un momento en el cual la persona, la víctima, va a decir: hasta acá llegué yo, ya no me lo aguanto. Pero risa va, risa viene. Uno traspasa el límite y cuando se da cuenta aparece el célebre: ¿viste que no pasó nada? O sea, se continúa burlando. La burla es el polo opuesto de la cautela. Porque mientras que el ser cauteloso es pensar antes de hacer las cosas, prestar atención y actuar, la burla lo que genera es que no podamos reflexionar sobre nuestra forma de conducirnos en la vida. Una persona cautelosa reflexiona, piensa, sabe qué puede pasar si comete algún desvío. El que se burla de todo, no le importa. El Talmud dice los que tienen cara de perro. Decía, bueno, por lo menos antes por vergüenza. Se ha perdido la vergüenza, dice el Talmud, Sí, para esta época. no le decía tal cosa a la persona, bueno, hacía tal cosa, compartía, pero ahora ya no hay vergüenza, o sea, y como ahora todo el tema y la moda es normalizar, ay, pero es que eso no sé qué, pero es que esto sí es delicado, pero es que no sé qué, entonces todo lo normaliza. El chiste, Todo. chiste negro, o sea, Miren, entonces ya no, eso es chiste. hay un tipo, un comediante que vi en esta semana en noticias, fue noticia, no me acuerdo cómo, que se burló del Chocó, de la costa atlántica, de una forma denigrante. Eso no es un comediante, es un estúpido. Perdón. Es un estúpido, una persona, es un imbécil. ¿Saben qué es un imbécil? No, eso no es un insulto. Es una persona que
que su capacidad intelectual no le da para hacer un poquito más. Y eso es normal. Todo el mundo se ríe. Miren, póngale cuidado lo difícil que es esto. Ya casi termino. Téngame paciencia un poquito más. La burla lo que genera es que no podamos reflexionar sobre nuestra forma de conducirnos en la vida. Para que entendamos la gravedad de la burla, veamos el siguiente historia, cuento, que trae el Rab Shlomo Lenstein Shlita, en nombre de Ben Ishai. Un cuento que nos va a resumir cómo es el tema de la burla. Presten mucha atención, con esto vamos a terminar. En Bagdad había un cómico muy famoso al cual contrataban para hacer presentaciones en diferentes eventos, lo que hoy en día se conoce como un stand-up comedy, ¿cierto? Este humorista, para hacer reír más a su público, decidió innovar y modernizar su repertorio agregando chistes subidos de tono, haciendo uso del doble sentido, hablando con malas palabras, burlándose de las personas y burlándose de la Torá y su santidad. Pues ¿por qué no meterle un poquito de picante al chiste? Y entonces burlémonos también de la Torá y su santidad. Sucedió una vez que un rico hacía un banquete en su casa y trajo al cómico para que divirtiera a los invitados. Risa va, risa viene. El humorista comenzó a burlarse de las costumbres y de los decretos de los jajamín, de la halajá, de nuestra cultura, por decirlo más. Cuando de repente probó una porción de pescado y se atoró con una espina. Todos se reían pensando que era parte de la actuación, hasta que el hombre cayó desplomado en el piso. Cuando los comensales se dieron cuenta de que no estaba actuando, lo quisieron atender, pero ya era tarde. Falleció asfixiado. O sea, el tipo murió y nadie le había creído que había muerto. El dueño de la fiesta comenzó a discutir con su mujer. Este le gritaba a su esposa por no haberle sacado las espinas al pescado antes de servirlo. Ella le gritaba por haber traído al cómico a la cena. Se lo decía: ¿usted por qué no le sacó las espinas? ¿Usted por qué lo trajo? Sí, así, no, y así. Ya se imaginó la escena, ¿no? Pero es lo que falta y se va a reír más. Mientras ellos peleaban, un invitado entró a la cocina y les recomendó deshacerse del difunto, ya que si llegaba a venir la policía y los encontraba con el cadáver en la casa, irían todos presos por asesinato. Un consejo de uno de los invitados. ¿Qué hicieron? El rico cargó al muerto en su hombro y, sin saber qué hacer, no tuvo mejor idea que llevarlo al departamento del piso de arriba, donde vivía un doctor. Muy agitado, apoyó al muerto en la pared, golpeó la puerta del departamento y se fue corriendo a la casa. Se abre la puerta de la casa del médico y este pregunta: ¿quién anda ahí? Recuerden que esto está pasando en Bagdad y hace muchos años, ¿no? No había luz, por ejemplo, eléctrica. No había luz eléctrica. O sea, era difícil identificar quién estaba ahí. Entonces dice el médico: ¿quién anda ahí? Al no recibir respuesta y al no poder ver por la oscuridad de la noche, sale al pasillo para tratar de identificar algo, cuando de repente se le cae el muerto encima. El clínico pierde el equilibrio y comienzan a rodar juntos por la escalera hacia abajo. Una vez que dejaron de caer, el médico intenta comunicarse con el sujeto preguntándole: ¿se hizo daño? ¿Usted está bien? Al no recibir respuesta, el doctor se reincorpora y, acercándose al difunto, le toma el pulso. Pues no había pulso. Llevándose las manos a la boca y pensando de todo lo que podía pasar, el médico dijo: maté a un hombre. ¿Qué hago ahora? Si llega la policía y me encuentra con un muerto, ¿cómo le explico que fue un accidente? Debo deshacerme del cuerpo. El doctor cargó al muerto y le llevó al piso de abajo. Lo dejó paradito en una esquina y se fue corriendo.
En ese piso vivía un sastre. El sastre estaba muy ocupado trabajando. Su empleado quiso salir a distraerse un rato y salió a tomar un poco el aire. Rápidamente volvió pálido y tartamudeaba. Hay un ladrón afuera, le dijo al sastre. El sastre tomó su plancha caliente y salió. Pudo ver en la esquina del pasillo una figura de un hombre y le dijo: tú, llamó el sastre, más te vale irte de aquí. Como el sospechoso no hizo caso a la orden, se acercó y le quemó el pecho con la plancha. Al golpear al muerto, este cayó para adelante, desplomándose en el piso. El sastre se agarró la cabeza. Dijo: maté a un hombre, ¿qué hago ahora? Si llega el policía y me encuentra con un muerto, ¿qué les digo? Debo deshacerme del cuerpo. Cargó al muerto en su hombro y lo llevó a la calle, dejándolo caer al lado de un montículo de basura, dejando al descubierto solo sus pies. O sea, ya el hombre, ya ese muerto sí, ya estaba bien muerto. Luego de un rato, viene caminando por la calle un borracho con la botella de vino en su mano. Tuvo la mala suerte de tropezar con los pies del difunto y tropezar, provocando que la botella se rompiera. El vino se mezcló con la sangre. El borrachín tomó al difunto por sus hombros y socavoneándolo le gritaba: ¿acaso no ves dónde te acostaste a dormir? La cara del cómico se encontraba algo deforme ya, a causa de tanto maltrato. Los labios estaban chuecos y parecía como que se estaba haciendo un gesto burlón, como que se estuviera burlando. El borracho pensó que se estaba riendo de él, por lo que tomó un vidrio roto de la botella y sin mucho preámbulo le cortó la garganta. Enseguida llegó la policía, que al ver la escena llevaron al borrachín preso por homicidio. O sea, de todos el que pagó el plato fue el borracho. Cuando se lo juzgó, fue declarado culpable del asesinato del humorista y sentenciado a muerte. El sastre se enteró de la sentencia del borracho y su corazón se conmovió. Rápidamente fue al juzgado y se entregó declarándose culpable de haber matado al cómico. Cuando el médico se enteró que su vecino el sastre estaba preso por asesinato, se sintió muy mal por lo sucedido y porque culpen a alguien que es inocente, por lo que se presentó en el juzgado alegando que él había matado al cómico y no había sido el sastre. Pero también el rico y su mujer tuvieron que hacer lo mismo, ya que ellos sabían que el humorista falleció en su casa, así que ellos también fueron y se entregaron. El juez estaba desconcertado. 4 personas que se presentan a declararse culpable de un asesinato y cada uno alega que fue él y no sus compañeros. Sin saber qué hacer, fue a consultarle al rap. ¿Cómo era posible tener 5 personas acusadas de un mismo homicidio? El rap pensó y respondió: en verdad, el cómico murió solo. No hubo ningún crimen. Simplemente se atragantó con una espina de pescado. Todo el maltrato que sufrió, esta es la moraleja, todo el maltrato que sufrió luego, que fue llevado de aquí para allá, recibiendo distintos golpes, fue a causa de la burla que él hizo a la Torá. Por lo que desde el cielo le proporcionaron las 4 mitot beit din, es decir, los 4 tipos de muertos, de los 4 tipos de muertes con las que castigaba el beit din. O sea, había 4 formas cuando una persona era condenada a muerte que tenía que ser muerto. Henek, que es horca o asfixia. ¿Cómo murió el cómico? Asfixiado. Shekilah, apedrear, cayó rodando por una escalera. Serefá, incineración, cuando el sastre le puso la plancha. Erech, espada, cuando le cortaron la garganta. Aprendemos de acá cuánto molesta en el cielo la burla y qué grande que es el pecado de la frivolidad. Chao, chao. Chao, chao.